Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos muy contentos nosotros de estar aquí y poder nosotros compartir con ustedes la lección número 9 de la clase de los menores. Si analizamos, hemos estudiado esta clase este es el último sábado y hemos hablado por un mes de José. Hemos visto nosotros la experiencia de José desde que era un niño, era un muchacho que él nació en un hogar adventista. Sus hermanos, su padre había tenido muchas esposas, como habíamos dicho, y ahí empezó el problema entre las esposas y el amor que le tenían a Jacob, ¿no es cierto? Y ellos tuvieron 12 hijos, una hija, y dice que eso era un problema porque había pelea de preferencias. Era un hogar que tenía 4 esposas y 12 hijos, así que se luchaban el amor por otro. Estamos hablando del eslabón de la comunidad que dice nos tratamos con respeto. Estamos ya haciendo este cuadro por un mes, así que el cuadro debe estar grande en las clases, donde estamos hablando de los personajes de esta historia, las características positivas que tenían los personajes, las características negativas, y al final el niño o el alumno tiene que saber qué va a imitar de esto y cuáles son las consecuencias. La historia de José es una historia que debe ser entendida de diferentes puntos de vista. Los niños, José y sus hermanos pertenecían a una familia adventista, guardaban el sábado, sabían la ley de Dios, se desarrollaban, diezmaban, pero era una familia que había tenido conflictos internos. Eso nos muestra que hay que tomar buenas decisiones cuando te vas a casar y cuando tienes hermanos que son conflictivos. Puedes tú también buscar una solución y portarte como José lo hacía. La historia de José también nos habla de un muchacho que sus hermanos lo vendieron para ser esclavo. Es llevado a Egipto, donde es esclavo, y tristemente su buena conducta, su presencia, motivó a que hubiera una seducción por parte de una mujer que no amaba a Dios. Y él se mantuvo leal a Dios y y lo metieron entonces a la cárcel. O sea, de niño rico y a un niño cristiano ejemplar es llevado a ser un esclavo y luego un preso. Ahí preso, Dios nunca se apartó de él. Él allí conoce a algunas personas y cuando conoce a dos coperos, tiene una relación con el rey y allí ellos habían tenido sueños y vemos que José tiene una etapa que José era profeta, porque recibía sueños de Dios, lo había recibido de niño cuando había tenido los sueños, y ahora estando ahí en la cárcel, dos hombres tienen sueños y él es, con el poder de Dios, él da la interpretación de los sueños. O sea que José era profeta también, Dios le había dado la facultad de entender los sueños y los eventos futuros. Así que José, estando en la cárcel, él afirma, ¿no es cierto?, su lealtad a Dios. Y luego el faraón tiene un sueño que habíamos visto la semana pasada, tiene dos sueños, unos sueños terribles, y buscan a alguien quien podía interpretarle, y ese fue José. ¿No es cierto? José le interpreta el sueño, es llevado ante el faraón y le recomienda al faraón que busque una persona que guarde los 7 años de abundancia, el alimento, y porque iban a venir 7 años de hambruna. Aparte que José había sido un hijo predilecto, un buen cristiano, luego se convierte en esclavo, se va a la cárcel, es profeta de Dios allí, ahora se presenta delante del faraón y le da un consejo administrativo, un consejo que le había enseñado la experiencia. Y el faraón tiene que reconocer que no había en todo Egipto, con sus hermosas pirámides y con todo, no había nadie que estuviera tan preparado como José lo estaba. Así que José es nombrado gobernador y vinieron los años de abundancia y la tierra de Egipto dio mucho alimento y se guardó el alimento en almacenes. Ahora, los almacenes no sabemos dónde estaban ubicados. Algunos piensan que fueron dentro de las pirámides, pero no, a ciencia cierta no sabemos, no podemos decir eso los adventistas,
pero dice que cuando la gente pasaron los 7 años de abundancia, vinieron 7 años de hambruna, como lo había dicho, plantaban y no había ningún tipo de frutos para la gente y la gente comenzó a venir, el pueblo egipcio venía y le pedían al faraón que les diera de comer y José comenzó a dar alimentos que habían guardado por 7 años. Mientras eso estaba pasando así, la historia concuerda con otra cosa. Ahora vamos a ver la lección 9, que los hermanos, los hijos de Jacob, estaban viviendo en Israel. Yo estuve en Israel y pude ver el hermoso lugar donde ellos vivían. Y entonces supieron de que en Egipto había comida. Así que ellos fueron y se presentaron delante de José, pero José los reconoció. Ahora, ellos no reconocieron a José porque habían pasado cerca de 13 años, casi 13, 14 años, 15 años quizás, y José ya no estaba, ya no era un muchacho, era un hombre ahora vestido con ropa egipcias, por lo tanto era difícil que lo pudieran reconocer, y entonces ellos vinieron a comprar y José cuando lo vio, sus emociones se conmovieron, se emocionó porque José, no, aunque él los había perdonado, quería probar si ellos se mantenían iguales o habían sido buenos. Así que inmediatamente lo primero que hizo José los culpó de que eran espías y que querían robar la comida y los metieron a la cárcel a todos. Luego llamó a todos y allí, quedó uno allí, uno de los hermanos que se llamaba Simón se quedó allí porque era el que más había molestado a José. Pero José no se vengó, por supuesto que José le mandaba comida y buena atención y le dijo, ustedes, no, nosotros no somos espías, somos, nuestro padre es un hombre que es pastor de la familia, tenemos un hermano que está con él, porque el hermano de José, Benjamín, no lo mandó Jacob, sino mandó a 10 de sus hijos, porque no quería que el único hijo que le quedaba de la esposa Raquel, ¿no es cierto?, la madre de José que había muerto en el parto, eh, muriera. Entonces le dijo, bueno, váyanse y entonces le dio la comida que necesitaban. Ellos vinieron a comprar, pero José le dijo a su siervo, le dijo, mira, yo quiero que les pongas el dinero dentro. En las monedas, que eran he visto las monedas que hay, eran unas barras de plata y oro que tenían ellos. Entonces cuando uno de ellos se fue para darle de comer a su animal, descubrió que el dinero que había pagado estaba allí. Así que todos buscaron en sus bolsas, les dio alimentos para cada uno, ¿no es cierto? Eran 10 hermanos, se fueron 9 y entonces los 9 tenían comida porque uno se quedó de preso ahí hasta que ellos tenían que regresar. Porque José sabía que si ellos no regresaban, no iba a poder verlos otra vez. Cuando estos hermanos se presentan ante José y se arrodillan, José se acordó de los sueños que había tenido, de la espiga que se inclinaba y de las estrellas y el sol que se inclinaban ante él. Entonces José entendió el sueño que Dios le había dado muchos años atrás. Por eso en la familia de José había espíritu de profecía, había profeta. José era un profeta. Y José entendió el sueño, pero sus hermanos no lo entendieron porque no lo reconocieron. Aparte, José no habló arameo. José hablaba egipcio y alguien le traducía, aunque él entendía perfectamente lo que estaba haciendo. José era muy inteligente. Entonces, llegan los 9 hermanos, y entonces le dice Jacob, ¿dónde está mi otro hijo? Entonces le dice, no, él se quedó ahí preso porque el gobernador de Egipto pensó que éramos espías y que nos venían a robar. Así que ellos estuvieron comiendo los alimentos que estos hermanos, pero luego el alimento comenzó a escasearse y entonces le dice, miren, ahora es mejor que vuelvan a Egipto, pero ellos le dicen, hay un requisito importante. Para ir a Egipto otra vez tenemos que llevar a nuestro hermano Benjamín, porque él dijo que era una prueba de que le estábamos diciendo la verdad. Jacob no quería.
Jacob ya era viejito, dijo, no, él es el único hijo de Raquel, su hermano se murió, lo mató una fiera, y ni aún así los hermanos se conmovieron al decirle la verdad, ¿no? Ya habían pasado muchísimos años, casi 15 años, imagínate. Tenía José, ya había pasado como 22 años, porque José tenía 39. Y entonces imagínate, y él salió a los 17 años. Eran 22 años y entonces el papá tuvo que ceder y lo dejó ir. Así que nuevamente llegan a Egipto los hermanos, 10 hermanos, uno estaba en la cárcel y automáticamente José lo manda a llamar y entonces José ve a su hermano Benjamín que por 22 años no lo había visto. Y él sale del palacio a llorar, que era una persona sentimental, y el gozo de ver a sus hermanos y a su hermano, hijo de su padre y de su madre, fue conmovedor para él. Ahora, José pudo haber inmediatamente mandado matar a todos sus hermanos y hubiera ido a buscar a su padre, pero él quiso ponerlos a prueba. Así que, como habían cumplido ellos en decir la verdad, hizo un banquete. En el banquete que hace José, que hace José, lo sienta a los hermanos en una mesa y él en otra mesa, porque la costumbre era que los egipcios no podían comer con otro pueblo por cultura. Pero cuando lo sienta, lo interesante es que lo sienta a ellos por de mayor a menor. O sea, el mayor, quién era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto hermano, el sexto, de acuerdo a cómo había nacido. Así que te imaginas eso, que eso ellos miraron, se sorprendieron, les dio regalos, pero a su hermano Benjamín le da más regalos. Entonces, ¿por qué le da más regalos a Benjamín? Para él lo hizo a propósito, pero los hermanos no criticaron ni no dijeron nada. Así que luego José les da el alimento y les dice, ustedes se pueden ir. Pero a su siervo le dice, yo quiero que metas mi copa de plata, la que yo tomo el vino, la copa de plata valiosa, la pongas en el saco del más joven. Así que los muchachos se fueron los 11 hermanos, porque José estaba en Egipto, y entonces de repente va con unos soldados y le dice, los para y le dice, ¿quién de ustedes ha robado la copa de mi amo, que es de donde él toma el vino? Entonces le dice, no, nosotros no hemos ido, no hemos robado nada, y ellos no sabían que José lo había mandado meter en un saco. Así que comenzaron a revisar los sacos y entonces ellos dicen, el que encuentre el saco en la copa se queda en Egipto como esclavo. Así que automáticamente cuando estaban buscando la copa, la encontraron en el saco de Benjamín y entonces todos se regresaron a Egipto. No, dijo, acá se queda el que robó, dijo José. Se queda él. No, decían ellos, él es nuestro hermano. Y entonces Judá y le dice, quiero yo decirte, mira, nosotros teníamos 11 hermanos, uno de ellos se murió, nuestro padre es anciano, si nosotros le decimos que su hijo sea que él más quiere, se ha quedado, aquí en Egipto él se va a morir, y entonces le mostraron ellos un arrepentimiento de que ya no eran los mismos muchachos que habían sido, habían planeado vender a su hermano y matarlo. Te recuerdo que eso pasó. Y estos muchachos ahora eran adultos. Y entonces José dice que empieza a llorar. Manda salir a todos, se pone a llorar y les dice en el idioma hebreo de ellos, yo soy José, el hermano al que ustedes vendieron. Así que todos se quedaron mirando. Me imagino que todos se quedaron mirando y Benjamín se quedó mirando. Ustedes, me vendieron para Egipto como un esclavo, pero Dios dirigió mi vida porque ahora estoy dirigiendo, soy el gobernador, Dios quiere que los cuide y han pasado los 7 años de abundancia, ahora están, y ustedes tienen que venir a Egipto porque aquí hay comida. Así que José, los hermanos de José no podían creer eso. No podían creer que José, el muchacho que ellos habían despreciado, su hermano que habían vendido, que lo habían intentado matar, Dios había dirigido sus pasos para que cuidara a su familia.
porque recuérdate que lo hemos visto en muchas clases anteriores, Dios tenía este pueblo. El pueblo judío era descendiente de Abraham y por lo tanto descendiente de José y de sus hermanos. Así que estos dos hermanos formarían las 12 tribus de Israel, pero Dios estaba protegiendo. Entonces le dice a sus hermanos, vayan y díganle a mi padre que estoy vivo y que quiero ver. Así que cuando realmente eso fue una cosa asombrosa, una cosa impactante, una cosa que tú te puedes dar cuenta y puedes tú darte sorprendente de lo que pasaba, los sentimientos. Ahora ellos se preguntaban cómo le voy a decir a mis padres. José todavía le dice, no peleen por el camino, vayan. Y entonces le dijeron a su padre, le dijeron a Jacob, tu hijo vive. Le dijo, ¿qué? Pero si por 22 años ustedes me han dicho que una fiera lo mató, yo me he imaginado que una fiera mataba a mi hijo, ¿no? Y entonces le contaron la historia y Jacob no creía, no podía creer que sus hijos habían planeado un plan tan cruel y tan malvado. Pero cuando vio que venían los caballos de Egipto, cuando vio a los siervos de Egipto, entonces él dijo, realmente esto es, realmente voy a ir, voy a ver a mi hijo, lo voy a bendecir, ya puedo morir en paz. Así que padre e hijo se encontraron, se abrazaron, lloraron. Entonces, por supuesto, había perdón, se reconciliaron. Y entonces los israelitas vivieron en Egipto durante todo el periodo de la sequía cuando pasó, y se quedaron allí y fueron esclavos hasta que vino Moisés y los pudo libertar. Habían, en la historia de José, se vieron primero cuando se encuentra con sus hermanos, se ve un sentimiento de perdón. José no tenía ningún rencor a pesar de la vida desgraciada que había tenido. Aunque Dios lo había dirigido, José no era libre, había sido un esclavo, había sido un preso, luego había sido gobernador, pero en él no había sentimientos de amargura, había un sentimiento de perdón. José realmente se ve los sueños cumplidos porque él pudo ver que Dios lo había preparado a él para, eh, para cuidar a su pueblo. Él sale a los 17 años como esclavo y a los 39 años, 22 años después, se encuentra con su familia y los perdona. Los hermanos habían cambiado, gracias a Dios por ello. Era una familia adventista, pero una familia que tenía problemas familiares. Pero a través de los años le habían dado una experiencia y se habían recomendado a Dios. La historia de José es la historia de un justo. Es una historia que nosotros podemos realmente comprender y aceptar que nosotros, a pesar de las circunstancias, debemos siempre mantenernos leales a Dios porque Dios nunca lo abandonó. José fue justo, contra él se cometió pecado, él sufrió mucho, pero él estaba cuidando al pueblo de Dios porque de ese pueblo, de Judá, su hermano, nacería Jesús en el futuro. Él había sufrido, realmente él había tenido sueños que lo habían que no comprendía, pero Dios a su debido tiempo le dio el mensaje. Y él sabía que él estaba en Egipto con una gran cantidad de comida, no solamente para darle al pueblo egipcio, sino también al pueblo judío, a su pueblo. Allí nacería el pueblo judío. Las 12 tribus, ellos estuvieron separados de los egipcios que adoraban a otros dioses. Ellos se quedaron en Gosén, donde podían adorar a Dios, en una época difícil y dura. La historia de José es una historia de bastante impacto que nosotros podemos comprender y podemos aprender lecciones. No es bueno que tengan resentimiento los hermanos que por años tengan un odio, ¿no es cierto? El perdón es una de las características que nosotros tenemos como cristianos saber aplicarlo en nuestra vida. Perdonar es olvidar. Así que José se olvidó los 22 años que había estado lejos de su padre, su padre no sabía de él, no sabía de cómo era su vida, nunca celebró los cumpleaños. José vivía de los recuerdos que había tenido de su padre, pero Jacob amaba a José y José amaba a su padre y los perdonó. ¿No es cierto? Así que todos ellos se fueron y José se fue
a vivir a Egipto, José presenta a su padre y a sus hermanos ante el faraón, pero como ellos eran pastores de animales, los egipcios no necesitaban eso para ellos porque lo consideraban en su cultura no personas gratas, ¿no? Pero se quedaron en Gosén, donde ellos pudieron vivir tranquilamente hasta que apareció un nuevo faraón. Pero vemos nosotros que Dios dirigió, José vivió hasta los 117 años, ¿no es cierto? Él pudo ver, enterró a su padre y la generación de José y sus hermanos pudieron morir y fueron enterrados allí. Y José y estuvo con su padre y con sus hermanos una vida feliz. Al final, aunque ellos esa vida feliz lo hubieran llevado desde que José era joven, pero tristemente ellos al final de su vida pudieron arreglar su situación, ¿no? Y vivieron con una familia feliz. La historia de José es impactante porque se refleja la de Jesús. Jesús también fue maltratado por sus hermanos, murió en una cruz, pero la vida de José fue una vida perfecta porque él no desobedeció a Dios y tampoco él se vengó. Nunca te vengas, Dios dirigió la vida. Y como José le dijo a sus hermanos, ustedes me vendieron para Egipto como esclavo, pero Dios me ha puesto en este lugar para salvarlos a ustedes porque somos el pueblo de Dios. Y eso es impactante. José sabía, descubrió el plan que Dios tenía para ellos, que el plan de Dios, Dios siempre tiene un plan para ti. Y en ese plan, mientras tú diriges tu camino hacia el cielo, vas a encontrar oportunidades donde tú tienes que aplicar el perdón. Hay que perdonar al papá, hay que perdonar a la mamá, hay que perdonar a los hermanos, hay que perdonar a los hermanos de la iglesia, a los amigos, a los vecinos y poder continuar la vida. Porque si José hubiera tenido ese resentimiento, él no hubiera podido seguir, Dios no lo hubiera usado para su plan y él no hubiera sido una persona feliz. José perdonó a sus hermanos y eso fue impactante. Yo imagino una situación así, ponte los zapatos de José, ¿no? Que tuvieran a los 17 años te botan, te venden como esclavo, llegas ahí, te acusan falsamente, te meten preso en una cárcel, te sacan y de repente ya eres gobernador. Eso solamente Dios dice, con Jesús, inicios pequeños, los finales son grandes. Así que José cumplió su misión, salvó a su familia y sobre todo nunca dejó que el rencor, el odio, la venganza reine en su corazón porque supo perdonar y algo que impacta, porque la palabra perdón es olvidar las ofensas que otras personas nos han hecho. Así que eso es un ejemplo que nosotros debemos tomar en cuenta. Nos vemos la próxima semana en la próxima lección.